Hola a todos, mi nombre es Laura Flanagan y soy escritora, lectora y soñadora. Ya sabéis que en este canal encontraréis siempre un montón de cosas relacionadas con la literatura. Así que no dudéis en suscribiros y darle a la campanita para que os avise siempre que haya un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy os traigo un reading blog en el que voy a ir leyendo poco a poco cierto libro y en el que os voy a ir contando mis impresiones. Y el libro en cuestión es Al otro lado del velo, de Luis Miguel Sánchez Tostado. Es un libro que viene a las novedades de Ediciones Versátil y me llamó tanto la atención que quise colaborar con ellos. Y sí, aceptaron la propuesta. Y bueno, de hecho la portada, como veis, os la voy a enseñar porque es que es preciosa. Como veis aquí, los mecanismos que recuerdan un poco al Ministerio del Tiempo. Aquí el premio del que fue ganador el libro. Aquí veis las figuras tanto de Doyle como de Houdini. Y aquí un simbolito de una pipa en pequeño que se hizo una seña indiscutible del personaje de Conan Doyle, de Sherlock Holmes. Una lupa por la investigación, un misterio que resolver y de ahí la llave y el crimen que se ha cometido o que supuestamente se ha cometido. Y es que este libro habla de un proceso o una duración de unos 6 años entre 1920 y 1926 hasta la muerte del ilusionista Houdini, en el que tanto Conan Doyle como Houdini, que eran amigos, se terminaron distanciando por culpa de que Houdini quiso, sacar a la luz el fraude que eran los espiritistas y los médiums en aquella época, mientras que Conan Doyle estaba muy a favor de estas creencias, por lo que terminaron siendo bastante, no sé si decir enemigos, pero terminaron aborreciéndose el uno al otro mutuamente. Y aquí ocurre que cuando Houdini murió no quedó claro si era asesinato o no, entonces Doyle decidió investigarlo. Y en esto se basa el libro de Luis Miguel Sánchez Tostado, puesto que él, como comenta en el prólogo, ha decidido tomar todos los documentos y hechos históricos que se conocen y los que no, pues ha decidido más o menos intuir lo que pudieron haber hecho o pensado estos personajes a raíz de las circunstancias que se van dando. Al igual que os vaya hablando un poquito del libro en sí, sí que os quiero ir comentando en las primeras páginas que me ha gustado mucho la maquetación tal cual, como veis, al igual que en la portada, ahí con las figuras de los dos personajes protagonistas. Y en la siguiente página ya nos vamos a encontrar, bueno, no en la siguiente exactamente, pero en las dos siguientes, con dos frases, una de cada uno de los dos personajes. Y una es: la vida es infinitamente más extraña que cualquier cosa que la mente del hombre pueda inventar, de Sir Arthur Conan Doyle. Y la otra es: mi mente es la llave que me libera, de Harry Houdini. Y en las dos veis que habla un poquito de la mente. Luego ya nos encontraríamos con la nota del autor, que en resumidas cuentas es lo que os he estado contando, que él ha hecho una gran labor de documentación y que a raíz de ahí pues ha tomado eso como base para la historia del libro. Y bueno, ya una vez aquí ya empieza la historia. La forma de narrar del autor es lenta, pausada, pero muy segura y tiene que ver mucho con el tema que va tratando, por lo que no puede ir tampoco a trompicones, corriendo. Entonces él se toma su tiempo para irnos introduciendo en la historia. Os hablo un poco del narrador. El narrador es un señor llamado Buddy que estuvo varios años junto a Conan Doyle y que curiosamente es como un guiño al personaje de Holmes, que estuvo acompañando a Sherlock y que también escribía los casos que él resolvía. Aquí ya en los primeros capítulos y a lo largo de varios saltos temporales nos vamos a ir encontrando con ciertos hechos que le ocurrieron a Conan Doyle y que nos muestran su forma de ser, su carácter, ese cierto rencor que le tenía a su personaje, a Sherlock Holmes, puesto que gracias a él sí que se hizo algo rico, pero también por culpa de él el resto de sus obras, tanto de terror como de ciencia ficción o novela histórica, pasaron a un segundo plano y no fueron tan relevantes como él consideraba, puesto que estaban al mismo nivel o incluso superior.
De hecho, también se nos cuenta que escribió algo de poesía y que no fue publicado hasta mucho después de este personaje, puesto que no acaparaba la atención de los lectores. Y es curioso ver cómo el propio Conan Doyle, en una conferencia que da sobre la guerra en general, al final termina hablando de su propio personaje nuevamente y además nos hace alarde de sus dotes, puesto que toman un accesorio de ropa al azar y comienza, gracias a lo que ve en ese sombrero, a sacar conclusiones y a deducir cómo es la persona, el dueño. Muy bien, pues sigo leyendo y os voy contando lo que me voy encontrando. Aquí ya nos encontramos con que Conan Doyle, a través de su ayudante, de Buddy, va conociendo las proezas del ilusionista de Harry Houdini y ve o intuye que tiene poderes y quiere unirlo a su causa, a la espiritista. También vamos a ir conociendo de cerca esta causa, viendo cómo hay personas y hechos que van ocurriendo que supuestamente afirman que esto existe, que no es mentira, que ellos no son embaucadores y que realmente hay fantasmas y que quieren comunicarse con nosotros. Entonces hay una especie de debate que ya viene de lejos y que hablaba de la ciencia y de la Iglesia y que ahora mismo añade también el espiritismo. Y a todo esto pues vamos viendo la opinión del propio Conan Doyle. Además, en una de sus charlas vemos a un personaje histórico muy famoso que no quiero desvelar para que lo descubráis vosotros mismos leyendo, y se nos cuenta muy curiosamente la historia o una de las historias que envuelven el misterio a este personaje y que podría haber sido perfectamente la base en la que se basó Gillian Flynn para su éxito bestseller Perdida. Bueno, pues he seguido leyendo y ya he podido conocer el primer acercamiento entre Conan Doyle y Harry Houdini tras tener un intercambio de cartas bastante agradables, por cierto, porque en ellas, obviamente, al empezar a conocerse, pues suelen hacerse halagos mutuamente el uno al otro. Pero sí que es verdad que se nos cuenta que ambos esperaban cierto interés al tener esta amistad entre ellos. Ya hemos dicho, Doyle el de poder acercarle a la causa y Houdini probablemente pues al ser amigo de un escritor tan famoso pues conseguir algún tipo de favor o de ventaja, no se especifica qué realmente. Y bueno, aquí vemos como la primera reunión entre los dos se hace algo tensa y al final deciden evitar ciertos temas. También vamos a poder descubrir la creación del Club de los Crímenes, un club de caballeros en el cual Doyle es un miembro, entre otros, y allí se van a narrar una serie de sucesos que no están resueltos y que animan a sus miembros a pensar, a deducir, a intentar resolver quién es el culpable de ese caso. Y estos casos les llevarán a plantearse un serio debate. ¿El asesino nace o se hace? Y para conseguir dar con la respuesta, vamos a ver claros ejemplos de casos reales que son ciertamente muy curiosos. El libro tiene aproximadamente unas 300 páginas y yo ya he leído un tercio de la novela. Y por lo que he podido ir descubriendo, yo intuyo que esta novela, más que de misterio para resolver un crimen, se parece, porque tiene muchas características muy similares a otras novelas que yo he leído, de Elizabeth Gaskell, una escritora coetánea de Charles Dickens y representante de la época victoriana. Y como digo, las novelas que yo he leído son Cranford y Mary Barton. Y sobre todo en esta última vemos que aunque hay una historia que se va desarrollando a lo largo de la novela, es principalmente el tema histórico en el que se nos va narrando la forma de vivir, el costumbrismo, las tradiciones, sobre todo de hombres y mujeres trabajando en fábricas y malviviendo,
la ciudad de Manchester y cómo la revolución industrial llegó a afectarlos de manera bastante drástica. Como os digo, poco a poco en el libro vamos viendo la estrecha relación que va uniendo a Doyle y a Harry Houdini, pero también vamos viendo cómo esa fina línea que los separa se va haciendo cada vez más gruesa hasta que termina por romperse y hacer que ambos terminen cada uno por su lado. Aquí tengo que destacar primero la obsesión, la terquedad de Conan Doyle por demostrar los poderes psíquicos de Houdini, del ilusionista, mientras que éste trataba de aplacar sus ánimos, se sosegaba, trataba de relajarse para no enfadarse, porque no había manera de decirle que él no tenía poderes, que era todo una artimaña, pero tampoco quería tener que revelar sus secretos para demostrárselo. Aquí vemos un claro debate entre creencia o racionalidad, la primera representada por Doyle y la segunda por Houdini, y que me recuerda claramente a una película que vi hace años, La Guerra de las Corrientes, en la que Nikola Tesla y Thomas Alva Edison luchaban por demostrar cuál era la mejor corriente, si la alterna o la continua. Bueno, pues aquí sigo leyendo el libro y ahora ya se ha puesto súper interesante. Bueno, que esto no significa que antes no lo estuviera, simplemente que antes contaba anécdotas sobre el espiritismo, sobre Harry Houdini, sobre Conan Doyle, la mayoría de las cuales, debido a que estos temas me gustan, yo ya las conocía y no era nada así sorprendente. Pero ya se ha puesto en modo investigación. Conan Doyle está hablando con unos, con otros, va descubriendo detalles, va viendo él también, siguiendo las dotes detectivescas del propio Sherlock Holmes, puesto que él es el verdadero Sherlock Holmes. Lo único que supuestamente podríamos entender que ha perdido un poco de ese toque que le caracterizaba, pero nos va demostrando con cada hecho insignificante que nos hemos topado en el libro, con cada conversación que ha tenido con cierto personaje o con simplemente esos paseos que él se ha dado para pensar, para reflexionar, que poquito a poco va juntando las pistas y pronto llegará a la resolución del caso. La ambientación no para en ningún momento y nos encontramos con referencias a autores de esa misma época, también del género literario detectivesco, así como citas y métodos de investigación que vienen directamente extraídos de algunos de los libros de Sherlock Holmes. Como en toda buena novela de investigación, mientras Conan Doyle sigue investigando y va siguiendo cada uno de los hilos o pistas que van surgiendo a su paso, nos vamos realizando cada vez más preguntas en lugar de resolver las que ya teníamos previamente. Ya estoy a punto de terminarlo y la verdad que me está gustando mucho, a pesar de que os dije que había iniciado bastante tarde la trama. Se ve como Conan Doyle en su cabeza va solucionando todo el caso, pero no vemos la resolución hasta casi el final. Sí que es verdad que cuando lo va dilucidando y lo expone a lo Laura Lebrel, pues diríamos que ahí ya vamos viendo todos esos pequeños detalles a los que no les dimos importancia. También he de comentaros que ha habido dos detalles que me han gustado mucho a lo largo del libro, y es que hay dos personajes que son los que llevan el hilo conductor de toda esta narrativa, de toda la novela, y que no sabemos hasta casi mitad de la novela de quiénes se trata y justo casi al final quiénes son en realidad. Algo muy curioso y muy sorprendente. Otra cosa que no he comentado del libro y que me ha gustado mucho es el epílogo, donde el autor se molesta en contarnos qué personajes eran ficticios en la novela y cuáles no, y qué ocurrió con esos personajes que sí que existieron. Y bueno, en resumidas cuentas, creo que es un libro que merece la pena descubrir, no solo por la ambientación, tanto histórica como social de la época de los años 20, sino también por conocer la vida de estos dos personajes tan curiosos como extraordinarios, como fueron Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, y Harry Houdini, el ilusionista más famoso de todos los tiempos. Hasta aquí el Reading Journal de este libro, espero que os haya gustado y si queréis que haga más vídeos como este, dejádmelo en comentarios. Muchas gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el siguiente. Un besazo enorme.
Adiós.